Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a una edición más de Tele Yucatán Te Informa. Es un gusto estar aquí en su espacio informativo de las 8 de la noche. Como siempre, el firme compromiso de llevarle a total detalle en los próximos minutos la información que acontece en nuestro estado. Recuerden, nos interesa mucho comentarios y opiniones. Ahí está la línea telefónica para que nos marquen 940-7600. Un gusto compartir esta mesa de información con mi amiga y compañera Lenny Magaña. Lenny, muy buenas noches. Carlos, ¿qué tal? Buenas noches. Siempre es un gusto estar a tu lado, por supuesto, también con todos ustedes que nos sintonizan en su espacio Tele Yucatán Te Informa, ya sea a través de la señal de Tele Yucatán o también por nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Tele Yucatán y por supuesto se puede comunicar ahí a través del Facebook, no solo en la línea telefónica como Carlos le dijo, que es el 940-7600. Nosotros nos encontramos completamente en vivo desde las instalaciones de Tele Yucatán en la calle 33, Avenida Pérez Ponce por 56 Centro. Y ahora sí nos vamos directo con las noticias. Y crece la generación de empleos en Yucatán. Este tema es una de las principales políticas por parte de las autoridades estatales. ¿Para qué? Pues para mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos. Nuevas empresas deciden invertir en el estado y también reciben el respaldo por parte de las autoridades para impulsar sus proyectos y también impulsar el desarrollo económico de Yucatán. El gobernador Mauricio Vila Dosal anunció que en el estado se invertirán 18.169 millones de pesos que generarán más de 25,000 empleos entre directos e indirectos, especialmente en municipios. Un grupo de 9 empresas invertirán en la construcción o expansión de sus negocios y 6 de las 9 firmas se instalarán en municipios. Las inversiones se destinarán a la construcción de un parque industrial, viviendas, hoteles, centro logístico, naves de producción porcícola, un hospital deportivo, entre otros giros. Van a ser pues un hospital con una inversión de 850 millones de pesos. Va a ser el primer hospital deportivo en todo el país y la idea es que todos los deportistas de alto rendimiento de México, de Centroamérica, que ya están viniendo a Yucatán a atenderse y de Sudamérica, puedan tener unas instalaciones de primer nivel. Aquí estamos hablando de la construcción de un centro hospitalario deportivo que se dedicará principalmente al turismo médico deportivo y durante la fase de construcción se van a generar 1.500 empleos directos y 4.500 empleos indirectos. Las empresas generarán más de 25,000 empleos, de los cuales 6.440 serán directos y 19.420 indirectos. La inversión que hoy estamos anunciando es casi 4 veces mayor a la inversión que anunciamos a principios del año, que fue de 5.500 millones de pesos. Y si sumamos ambas inversiones, las que anunciamos en el mes de enero y las que estamos anunciando el día de hoy, estamos hablando que en los primeros 9 meses de esta administración tenemos certeza de inversiones superiores a los 23.700 millones de pesos, que en el contexto nacional que se está viviendo creo que es muy importante señalarlo. Según el INEGI, en el primer trimestre del año se generó más inversión extranjera que en 2018. Por eso, continúa el desarrollo económico de Yucatán. Los primeros resultados de las inversiones se reflejarán este año y las demás en un plazo máximo de 2 años. Con imágenes de Fren Rodríguez, César Gómez, Tele Yucatán Te Informa. Le platico que se da a conocer la construcción de casas en 2 puntos de la ciudad. Aquí todos los detalles. El sector de la construcción anunció la edificación de 4,000 viviendas en el oriente y poniente de Mérida, que contarán con centros comerciales y centros recreativos para las familias. Se proyecta iniciar con la construcción de las primeras casas en el último trimestre del 2019. Hay vivienda unifamiliar, multifamiliar y tenemos también de usos mixtos. Tenemos separados para el otro proyecto 80,000 metros cuadrados de usos mixtos. En los que ahí se pueden desarrollar un poquito de oficinas, departamentos, también en temas comerciales. Es un hábitat completo que estamos desarrollando, no es solamente una vivienda, van a tener zonas de amenidades muy grandes, va a tener un parque central impresionante en el que va a contar con cancha de pádel, cancha de básquetbol, multifuncionales, de Foot 7, tratamos de juegos infantiles, todo lo que requiere hoy en día ese nicho de mercado. Las viviendas se edificarán en la comisaría de Chichí Suárez al oriente y en Nucú en el poniente. Con imágenes de Fren Rodríguez, César Gómez, Tele Yucatán Te Informa.
Y durante el primer semestre de este año, en Yucatán se registraron más de 8,000 nuevos empleos. Y esto significa, pues, el desarrollo de las empresas, sobre todo un aumento de más del 32% en comparación con el mismo ciclo de 2018. La promoción del Estado, el impulso a la inversión de diversas ramas industriales, así como la generación de nuevas y mejores fuentes de empleo que impulsa el gobernador Mauricio Vila Dosal, colocaron a Yucatán en el cuarto lugar nacional en crecimiento laboral durante el mes de junio, de acuerdo con un reporte del Instituto Mexicano del Seguro Social. Durante el primer semestre de este año, Yucatán registró un total de 8,579 nuevos empleos, más de 2,000 en comparación con el mismo periodo de 2018, en el que se crearon 6,486 puestos laborales, lo que representa un aumento del 32% en comparación con el mismo lapso de 2018, según cifras del mismo instituto. En junio de 2019 se registraron 383,011 trabajadores en Yucatán con empleos formales, es decir, plazas laborales que ofrecen prestaciones sociales a los yucatecos, un aumento del 4,8% en comparación con el mismo mes del 2018, con lo cual se supera la media de crecimiento nacional, que es del 2,4%, ubicando así al Estado en el cuarto lugar a nivel nacional. Recientemente, el gobernador Mauricio Vila Dosal anunció los créditos Microyuc, con los cuales productores de todo el estado podrán obtener apoyos en especie, financiamientos o créditos a bajas tasas de interés para crear o desarrollar sus negocios. Además, el titular del Ejecutivo también entregó estímulos a través del programa de fomento al autoempleo y capacitación a la empleabilidad para que los beneficiarios puedan generar mejores fuentes de trabajo. Teleyucatán te informa. Y en sus primeros días, la Feria de la Guayabera de Tequit 2019, que inició el 12 pasado y concluirá el 22, mostró los beneficios que ofrece elevar las ventas de las fábricas de ropa típica, pequeños comercios locales y prestación de servicios. Por su amplia variedad de diseños y calidad en la confección de ropa típica, el municipio despertó el interés de turistas locales, regionales y nacionales, quienes conocen y adquieran alguno de los modelos que ofrecen los 32 productores participantes. El alcalde José Armando Medina Co resaltó que en el primer fin de semana llegaron a la localidad más de 5,000 visitantes que recorrieron el lugar y dejaron buena derrama económica a los habitantes. Enseñar actividades y nuevos proyectos que permitan mejorar los estilos de vida. Esos son los objetivos de los cursos de verano que ofrece el DIF Yucatán y también el Centro Estatal de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana. Los talleres que se imparten a los beneficiarios del Centro de Desarrollo Familiar Urbano Castilla Cámara del DIF, ubicada en la colonia del mismo nombre, al sur de la ciudad, son los siguientes: dibujo, inteligencia emocional, ritmos latinos, sensibilización musical y cómo elaborar instrumentos con material reciclado. Es la primera vez que se ofrece este tipo de capacitación extracurricular, así señaló la directora de Atención a la Infancia y la Familia, Alejandra Cruz del Rosal. Los cursos, le comento, durarán 2 semanas en horario matutino y serán impartidos precisamente por una instructora de baile, 3 músicos, 3 psicólogos y un muralista del CEPREDEI. Momento de ir a nuestra primera pausa. Acompáñenos, que enseguida estamos de regreso con mucho más. Es tiempo de poner atención. Es tiempo de hacer algo. En INE.mx, descubre los resultados de la Consulta Infantil y Juvenil 2018, un ejercicio democrático donde 5.6 millones de niñas, niños y jóvenes participaron y nos dijeron todo eso que no estamos acostumbrados a escuchar. Ya es hora de poner atención. INE. Las juventudes mexicanas tenemos una historia que contar, un mundo que proponer. Con vitalidad, impulso, creatividad y ganas de construir un futuro mejor, las y los jóvenes seremos encargados de transformar a México. Si tienes entre 12 y 29 años, el Premio Nacional de la Juventud reconoce tus logros, creatividad, capacidad de innovación y compromiso social. Entra a gov.mx/INJUVE. Participa, el destino de México está en tus manos. Gobierno de México. Malena,
Oscar, Ricardo y Doña Clodo te llevarán a bailar a los municipios más importantes de nuestra península con una gran fiesta llena de alegría y diversión. No lo pienses más y vamos a bailar los domingos a la 1 de la tarde por Tele Yucatán. Qué gusto que siga con nosotros en Teleyucatán Te Informa, y la lectura no solo proporciona información, sino que forma o educa, creando hábitos de reflexión, análisis, esfuerzo y concentración. El siguiente programa de lectura impactará a miles de niñas y niños. La lectura es el principal elemento para fortalecer el conocimiento de los menores. Por eso, la Dirección de Cultura del Ayuntamiento de Mérida y la Asociación Civil Leer por Placer lanzaron el programa Animación Lectora, proyecto que impulsa la lectura desde temprana edad. El alcalde Renán Barrera Concha dijo que el programa impactará a más de 10,000 niños. La meta son más de 10,000 nuevos lectores, nuevos escritores, que ustedes también puedan no solamente interpretar lo que puede haber en un cuento, sino que también puedan aprender a hacer sus propios cuentos, sus propias historias, sus propias anécdotas, sus propias vivencias. Es una manera muy fácil de poder comunicarnos con los demás y es una manera muy económica y muy sencilla de viajar a otros lados sin tener que gastar de más. El proyecto iniciará formalmente el 15 de agosto y culminará en octubre, donde se impartirán talleres de lectura, obras teatrales, redacción de cuentos, concursos de cuento y cartel, así como intercambio de libros en diferentes sedes, llegando también a las comisarías de Mérida. Se tendrá la visita de varios reconocidos autores y también se realizarán activaciones lectoras, presentación de títeres, elaboración de máscaras, entre otras actividades. Vamos a buscar 150 chicos y les vamos a dar los libros de Juan Villoro, 2 de ellos, el libro salvaje y el profesor Zipper y su fabulosa guitarra, que los van a leer y después de leerlos van a conocer al escritor. De la misma forma lo haremos con Mónica Lavín, con Antonio Malpica, que vendrán posteriormente después de que sus libros se hayan leído. Nos vamos a apoyar inicialmente en chicos del sur de la ciudad con lo de Juan Villoro, que esto es lo interesante, lo vamos a hacer en ese magnífico Centro Cultural del Sur. Las sedes del proyecto serán Centro Cultural Mérida Olimpo, Casa de la Cultura del Sur, Casa Mata, Centro Cultural Baliz y el Centro Municipal de Danza, así como 21 bibliotecas, tanto de Mérida como de sus comisarías. Con imágenes de Joaquín Martínez, Irving Gil, Teleyucatán Te Informa. Y a continuación le presentamos la siguiente entrevista con mi compañera Livden Ojeda. Qué bueno que sigue con nosotros en Teleyucatán Te Informa en este miércoles, disfrutando el touch de la semana, y estamos muy contentos porque hoy le tenemos muy buenas noticias, y para eso nos acompaña hoy en el estudio el licenciado Álvaro Cetina Puerto. Él es subsecretario de Innovación, Mejora Regulatoria y Eficiencia Institucional de la Secretaría de Administración y Finanzas. Muy buenas tardes. Buenas tardes y buenas tardes a todos los que nos ven a través de Teleyucatán. Muchísimas gracias por estar con nosotros y sobre todo por compartirnos estas excelentes noticias para Yucatán, que salimos con excelentes calificaciones y resultados en materia de transparencia. Así estamos muy contentos. Todavía es que hace 2 semanas aproximadamente recibimos esta buena noticia de que el gobierno del estado de Yucatán, encabezado por el gobernador Mauricio Vila, recibe esta calificación histórica en el índice de transparencia y disponibilidad de la información fiscal de las entidades federativas. Está larguísimo, así como el nombre de mi subsecretaría. Y por lo tanto, pues, además de que es una buena noticia para el gobernador, para todo su equipo de trabajo y para los yucatecos, pues nos compromete a seguir trabajando, porque todavía existen grandes áreas de oportunidad que vamos a trabajar ya para el 2020, pero esta calificación es histórica, exactamente es 95.48 y 16 puntos por arriba de la media nacional. Y yo creo que los que nos sintonizan aquí, pues prácticamente se preguntan, oye, ¿y esto cómo me beneficia a mí? ¿Para qué nos sirve a las yucatecas y a los yucatecos, no? Y esto va en el sentido de que no solo somos un gobierno transparente y que rinde cuentas, porque eso lo tenemos que hacer pues por la ley de acceso a la información pública, la transparencia, claro, la ley del gasto y del ejercicio del gasto público, entre otras, todas las leyes que aplican a este sentido, sino que esta
metodología va en un sentido de buenas prácticas. O sea, ¿qué estamos haciendo más allá de el tema de transparencia? Y, por ejemplo, muchos gobiernos dicen, oye, es que toda mi información está publicada en Internet, ¿no? Pero ustedes como reporteros, los yucatecos que aquí nos ven, pues se meten a las páginas de Internet, es un laberinto, no encuentras absolutamente nada, tienes que dar 20 clics, te pierdes en la página de Internet, o descargas un formato y está mal escaneado o no está legible. Entonces, muchas complicaciones. Lo que hace esta metodología es estudiar estas páginas de transparencia y qué tan accesibles son, qué tan en lenguaje ciudadano están, qué tan disponibles o qué tantos clics tienes que hacer o no tienes que dar para llegar, ¿no? Y pues que esté en un formato amigable de datos abiertos, y eso es prácticamente los que nos califican, un tema de disponibilidad de la información más que la información, digamos, que sea allá, ¿no? ¿La participación ciudadana también es un factor para este buen resultado? Desde luego, como ustedes bien han cubierto, el viernes pasado el gobernador se sumó a esta alianza por el gobierno abierto, ¿no? Entonces, en el gobierno abierto participa la ciudadanía tanto en la planeación del gobierno como en la evaluación y el seguimiento. Y pues este tipo de herramientas o el dotar pues con mayor calidad la información pues viene a fortalecer tanto el seguimiento que se le da al gobierno como la evaluación que se le hace al mismo, ¿no? Claro. Porque pues está toda la información allá publicada para toda la ciudadanía y pues esto al final tiende a ser un esquema de fortalecimiento ciudadano en temas de transparencia y rendición de cuentas. Y después de este resultado, ¿qué viene? Pues seguir trabajando. Digo, fue una tarea titánica en el sentido de que pues yo vengo de la Secretaría de Administración y Finanzas, ¿no? Y esta vez fungimos como una concentradora de todo este esquema. ¿Por qué? Porque está el gobierno centralizado con todas las secretarías, pero el gobierno descentralizado con todos los institutos, pues es grandísimo, ¿no? Y todos han sido transparentes y todos subían su información, pero no existía una metodología o algún tipo de formato o algún tipo de esquema, ¿no? Entonces, pues nos dimos a la tarea de concentrar toda esta información como Secretaría de Administración y Finanzas y publicarla en un solo portal de Internet en donde haya el acceso para los ciudadanos, ¿no? ¿Y qué sigue? Pues seguirlo fortaleciendo, que ustedes nos ayuden a difundirlo y que la ciudadanía también lo haga propio. Pero por supuesto que sí, cuente con ello. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde. A la fecha, 64 niños y niñas de las comunidades indígenas de Tatsiu, Tsucacap y Tixmehuac son beneficiarios del convenio de colaboración que se firmó en mayo pasado entre el Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y Artículo 19, Oficina México y Centroamérica. Esto como parte para hacer variedad de todas estas organizaciones internacionales. El instituto participa en la impartición de talleres en los que se socializa entre la niñez y la juventud local los derechos humanos, en particular el acceso a la información pública y protección de datos personales. El órgano garante colaboró con la interpretación del español a lengua maya en los cuerpos en formato multimedia titulados Felipe y la Información y la Francisca y la Información, que tratan de historias en los que el acceso a la información se utiliza a favor de comunidades. Bueno, y antes de irnos ya a la siguiente pausa comercial, solicitamos de su apoyo con la donación de sangre y plaquetas para María Beatriz Fernández Sánchez, quien está ingresada en la cama 124 de la Unidad Médica de Alta Especialidad del IMSS, ubicada a un costado del Hospital Ignacio García Telles, antes T1. Todos los que estén interesados en donar sangre, favor de solicitar los informes en la clínica o acudir al banco de sangre del UMAE, o también hacerlo de manera directa con Mariana López Figueroa o también con María Beatriz Fernández Sánchez. De antemano, pues les agradecemos todo el apoyo que usted pueda brindar. Recuerde que héroes hay de todos tamaños y también de todos los grupos sanguíneos. Nos vamos a una pausa comercial. Ya volvemos con más información. Mate, renta, venta y sastrería. Contamos con lo necesario para que luzcas elegante en tu evento.
Te esperamos en la calle 72, número 400D por 33B, Avenida Reforma frente a la Plaza de Toros. Teléfonos 920-0892. Mate, exclusivamente Masters en etiqueta. ¿Y tú por qué eliges lo que compras? Porque me gusta más. Porque es lo que más me sirve. Porque es lo que mejor se adapta a mis necesidades. La COFESE trabaja para que exista competencia y así tú puedas elegir los productos y servicios que más te convienen. Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica, COFESE. Bueno, estoy aburrido, ¿ne? ¿Qué haremos este verano? Guay, no lo sé. Si estás aburrido, vente a vivir el mejor verano con nosotros. Tunosusa presenta el bailongo de Teleyucatán y la mejor 90.1. A partir de las 12 del día, ven a mover el botashish con Los Méndez, Banda Canec y Liberarios. Del 14 de junio al 18 de agosto, las playas vibrarán con el bailongo. No te lo puedes perder. Patrocinado por Cerveza Montejo, todo con medida. Centro Universitario República de México. Lubricantes para tu motor móvil, Al Chile. Y Servicel. Regresamos con más información y vamos a ver cómo estos pequeños no solo se divierten, también aprende, convive el verano Cultur, aún tiene tiempo de llevar a su familia y de disfrutar esta gran oportunidad. Cientos de niños convivieron con animales miniatura como caballos, cabras, burros, cerdos, entre otras especies en la granja didáctica, instalada en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI, donde se realiza el programa Vive el Verano Cultur. Tenemos animales de granja de diferentes partes del mundo, como el burrito miniatura siciliano, que vienen de Italia, las cabritas miniaturas africanas, tenemos los borreguitos de 4 cuernos de Israel, que es una raza que ya se había extinguido en Israel, pero que están ya volviendo a retomar en su patria. Ahorita tenemos el caballo miniatura Mini Toy, del color Appaloosa, que es un color muy exótico. Los caballos miniatura son el Falabella, que vienen de Argentina. Vienen de Argentina, pero son criados en Estados Unidos también, y de allá lo traemos de Estados Unidos. Tenemos los gallos miniatura, que son los gallitos pequeños, se llaman gallos aztecas. Son muy pequeños, más pequeños que el kikiriki, son muy chiquititos. Algunos de los pequeños que entraron a la granja didáctica comentaron cuál fue el animalito que más les gustó. Oye, ¿qué animalito te ha gustado más? Los conejitos. ¿Y es divertido convivir con los animalitos? Sí, claro que sí. ¿Qué animalito te gustó más? Los conejos igual. ¿Y está padre convivir con los animalitos? Sí, se siente bonito. ¿Qué animal te gustó más? El conejito, porque es adorable. ¿Cómo se siente cuando lo tocaste? Es que se sentía tan adorable como era un pompón. ¿Como un peluche? Sí. Oye, ¿y qué otros animalitos ya viste aquí en la granja? Cochinitos bebés y cabritas bebés. Aún está a tiempo de participar en el programa gratuito que concluye el viernes. Las actividades inician a las 9 de la mañana y concluyen a las 2 de la tarde. Con imágenes de Joaquín Martínez, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Y el programa English Access del gobierno de Estados Unidos realizó su protocolo, su ceremonia de graduación en Mérida. Un total de 20 estudiantes recibieron su certificado de la cónsul general Courtney Bale y el director, doctor José Canto, de la Facultad de Educación de la máxima casa de estudios de la Universidad Autónoma de Yucatán. La cónsul dirigió unas palabras a los estudiantes, también entregó certificados y participó en las actividades de los alumnos que desde su llegada con diversos foros educativos y culturales, pues pudieron ahí tener los momentos para practicar su inglés, como la celebración del Día de Independencia de Estados Unidos, Día de Acción de Gracias, Primavera y Servicio Comunitario, por mencionar algunos. Veamos la entrevista al maestro Manuel Loría Martínez.
Ya estamos de regreso en Teleyucatán Te Informa y mire, si no tiene planes para este próximo viernes, preste atención porque le tenemos una invitación muy especial y justamente por eso hoy nos acompaña el maestro Manuel Oría Martínez y él es director de la División Industrial de la UTM, pero también esta tarde nos acompaña la maestra Claudia Soto David y ella es coordinadora de la carrera de diseño de modas siempre de la UTM. Muy buenas tardes, es un placer que nos acompañen. Hola, buenas tardes, al contrario, el placer es de nosotros y gracias por invitarnos a este espacio para poder hablar del evento que se llama Callejón Sur 2019. Este evento lo venimos haciendo desde el 2016, pero hoy hemos hecho una modificación a este evento. No sé si la maestra Claudia quisiera platicar un poquito. Este evento es un escaparate para el diseño que hemos hecho en la universidad desde el 2016, como dice el maestro Manuel, en el que los alumnos de diseño y animación digital han presentado sus proyectos. Este año se unen los alumnos de diseño de modas y de gastronomía en un evento que nunca se había hecho antes. Es una pasarela, o sea, va a haber concursos y otras actividades, pero en donde nos unimos todas las carreras es en un desfile de modas virtual, en donde vas a poder ver una proyección enorme, con música en vivo, todo el trabajo que han hecho los alumnos de diseño de modas, con toda la edición de video y las animaciones que hacen los chicos de animación. Ajá, lo interesante de este evento es que está abierto al público en general, ¿es correcto? Así es, estamos invitando a todos, al que quiera venir, la universidad va a estar abierta. Empezamos a las 4:30 con los conciertos, concursos, conferencias y actividades de diseño y animación digital. Y a las 6:30 abren lo que sería la parte de gastronomía para que todos puedan probar lo que preparan los alumnos, que es un canapé y una bebida de diseño. Y a las 8 de la noche es el desfile de modas con el que estaremos cerrando. Este es un evento que han estado organizando y en el que están involucrados 100% los chicos. Así es, y este evento, como bien dijo la maestra Claudia, tiene varias etapas. La primera etapa es el concurso de animación digital, está abierto hasta el día de hoy en la página www.callejonsur.com. Allá pueden registrarse y pueden participar en el concurso de diseño digital, tienen que llevar su tableta de diseño y su computadora, o bien pueden entrar en un concurso de cortometraje que va a durar 1 minuto con una temática libre. De igual manera, pues quiero recalcar que hay un costo de recuperación para los alumnos de gastronomía que van a estar vendiendo boletos, tiene un costo de 40 pesos, pero el evento, las exhibiciones y todo lo que vamos a hacer, pues es gratuito. Completamente gratis. Exactamente. Perfecto, entonces repetir una vez más la invitación para que nos acompañen este viernes. Así es. Viernes 4:30 empezamos, Callejón Sur, ahí en la universidad, en el área de vinculación. Ahí van a ver, va a estar lleno de chavos. Y a las 4:30 empezamos las actividades de Callejón Sur, a las 8 de la noche es el desfile de modas, donde todos pueden acompañarlos. Es totalmente libre la entrada y nos va a encantar que vayan todos a visitarnos y a ver lo que hacen nuestros chavos. Perfecto, entonces ahí quedó la invitación y aprovechando su visita esta tarde podemos hablar de su tercer periodo de inscripciones. Claro que sí, el tercer periodo de inscripciones empezó este lunes y termina el viernes. Es importante que todos aquellos que quieran seguir estudiando y que hayan presentado el Exani, pues vayan a la universidad, al Departamento de Control Escolar y allá se registren para entrar a las carreras que aún están disponibles. Este evento termina el viernes 19 a las 3 de la tarde y pues hay varias carreras que aún están disponibles. O sea, tienen cupo y todavía tenemos tiempo para que los jóvenes que están interesados en continuar sus estudios puedan unirse a la UTM. Así es. Tenemos carreras como procesos industriales, como diseño de moda, como energías renovables, como tecnologías de la información, como logística, que son carreras muy importantes y que aún tienen espacio en sus salones para aceptar alumnos. Los jóvenes que nos están viendo en este momento y se muestran interesados en entrar con ustedes a estudiar una carrera, ¿dónde pueden buscar más información en línea? Claro, están en nuestras redes sociales, que es nuestra página que es www.utmetropolitana.edu.mx, en nuestro Facebook que es Universidad Tecnológica Metropolitana y nuestro Instagram que es UT Metropolitana. Allá están toda la información y pueden consultar los banners que tenemos en nuestra página. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde. Momento de una pausa, acompáñenos, pero antes les recuerdo y reitero el número telefónico para que se comunique de manera directa con nosotros aquí en Teleyucatán Te Informa, es el 940-7600. Enseguida regresamos. No, está chido. No está chido.
¿Puedo probar? No está chido. Permitir que tu hijo beba alcohol no está chido. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. En Yucatán, si tienes ganas de algo, se dice tener poch. Así que si lo tuyo es tener ganas de reírte a carcajadas, tendrás que ver El Poch con los Chetos Herrera. De lunes a viernes, 10:30 de la noche. A divertirte con Tele Yucatán. Nada dignifica más que el trabajo. Un trabajo que te da seguridad social. Que garantiza tus derechos. Que otorga atención médica. Que garantiza la igualdad de género. Un trabajo que te permita ver por ti y por tu familia. Por eso aprobamos una reforma histórica para garantizar los derechos sociales de las y los trabajadores del hogar. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género. Y nuestra información está presente en nuestras redes sociales y otras herramientas tecnológicas, muchas veces de fácil acceso, lo cual nos deja al descubierto para ser víctimas de diversos delitos. Las siguientes recomendaciones muy importantes para evitar el engaño. Recibió una llamada telefónica de un número desconocido y quien lo hace menciona su nombre y habla con usted como si lo conociera. Probablemente es porque su información personal es pública en Internet. Cada vez que usted descargue una nueva app o compre un celular con sistema operativo Android, verifique que no esté revelando información sensible. ¿Por qué alguien puede marcarle sin conocerlo? Esto ocurre porque a veces le damos nuestro celular de forma pública a Facebook, a Google, a muchos sistemas, y estas aplicaciones se alimentan de esa información. La manera de evitarlo es definitivamente no dar ese número, o tratar de no compartir ese número de forma pública con aplicaciones, pero la realidad es que eso ocurre. Para evitar que sus datos caigan en manos equivocadas, usted por medio de Facebook deberá hacer lo siguiente: abrir su Facebook, ir a su perfil, hacer clic a ver tu información, hacer clic a información de contacto, hacer clic a la opción editar, hacer clic a un costado de su número y aceptar la opción solo yo. Para hacer lo mismo en Google deberá abrir la app desde su celular o computadora y hacer lo siguiente: acceder a su cuenta, ir a la sección información personal, ir a la sección información de contacto, dar clic a un costado de su número, seleccionar la opción quitar y también debería desactivar la opción permitir que las personas te identifiquen con este número. Para saber quién está marcando, especialmente los bancos y empresas telefónicas, hay aplicaciones que identifican las llamadas. Una de ellas es Drupe. Cuando te marca un banco para ofrecerte algo, te dice, oye, te está marcando este banco, y la gente lo considera como una llamada no deseada. Pero también te dice, repito, cuando te marca alguien de a pie, un ciudadano de a pie, y te marca para contactarte por algún motivo, y te dice quién te está marcando. Entonces es muy chistoso, es muy efectivo, está padre porque desde que contestas ya sabes con quién estás tratando. Proteger su información y cuidar su reputación es de suma importancia si desea vivir tranquilo y con buena imagen social. Con imágenes de Freddy Rodríguez, César Gómez, Tele Yucatán te informa. Y ahora que está de vacaciones, si va a cotizar o a comprar algún paquete de viaje, tenga mucho cuidado con la agencia a la que contratará, ya que de un momento a otro podría desaparecer. Las estafas por contratar el servicio de una agencia de viajes Patito son frecuentes en el periodo vacacional. Aquí le explicamos cómo detectarlas y evitar algún fraude. Una de las reglas de oro para quienes aman viajar es que las agencias de viaje de su preferencia tengan buena reputación y un sitio en regla.
El año pasado en el estado, más de 100 yucatecos fueron defraudados por una agencia de viajes que les ofreció supuestos viajes a la Riviera Maya. Los clientes depositaron y después firmaron un contrato inexistente. La verdad es que muchas agencias utilizan las redes sociales y el internet como un canal de comunicación más con posibles clientes. No es el único medio. Entonces, una agencia siempre debe ofrecerte para tu seguridad y comodidad que puedas acudir a sus instalaciones para pagar en efectivo, para conocer a las personas que te están prestando el servicio, para responder tus dudas, o sea, que tengan una oficina establecida. Las agencias formales requieren un permiso especial para operar. Las agencias en México necesitan estar ante el Registro Nacional de Turismo, entonces ellos tienen como un tipo de código o de cédula que acreditan que son una agencia registrada y que está trabajando legalmente. Entonces es importante que como clientes pues hagamos efectivo ese derecho, ¿no? De solicitar este registro. También tome en cuenta lo siguiente. Verifique los datos de la agencia como sus redes sociales, número telefónico y correo electrónico. Lea los comentarios y opiniones que usuarios hagan en sus redes sociales. Pregunta a sus conocidos si alguien ha contratado algún servicio con dicha agencia. Es importante que siempre pida factura o comprobantes de pagos y que estos tengan algún sello con el nombre de la agencia. Por último, lea muy bien las cláusulas del contrato que firme, pues en las letras chiquitas podría estar la estafa. Con imágenes de Fren Rodríguez, César Gómez, Teleyucatán te informa. Bueno, y por la temporada vacacional se incrementa hasta en un 600% la basura en las playas, precisamente por la visita de turistas. Las autoridades piden apoyo de los visitantes para depositar la basura en su lugar y evitar la contaminación. Más de 250 toneladas de basura se generaron en el primer fin de semana de vacaciones y se espera que la cifra se duplique en los próximos días por la llegada de los visitantes al puerto. Por eso, el director de Servicios Públicos Municipales, Karim Dib López, pidió a los paseantes depositar sus desperdicios en los contenedores instalados. Es profeso para no contaminar la playa. El llamado que les hacemos es que, así como nosotros les entregamos las playas y la ciudad limpia, que pues tratemos de cuidarlas, y pues el llamado y el exhorto que le hacemos es que no arrojen basura en la vía pública. Y pues si tiene la basura, pues ahí tenemos suficientes contenedores de basura en todo lo que es el recorrido del malecón. Creo que no nos cuesta nada pues acercarse unos 10 metros más y tirarlo en el recipiente, ¿no? En el puerto a diario se generan 80 toneladas de basura, pero por la temporada vacacional se incrementan hasta 600%. Y por ese motivo requiere del apoyo del Ayuntamiento de Mérida para limpiar las playas. Estamos trabajando en conjunto con la empresa Servilimpia de acá del municipio de Mérida, que nos está apoyando con lo que son la recoja de basura en lo que es el primer cuadro de la ciudad. Nos está reforzando en lo que es las comisarías de Chicxulub, Chelén y Chuburná, que son las donde el turismo va más y genera más basura, ¿no? Ante el incremento en la demanda de agua potable por los veraneantes, dijo que está garantizada. ¿Verdad? Hasta el momento no hemos tenido abastecimiento de agua. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Ya es miércoles y por supuesto que le tenemos el pronóstico del tiempo. Para este día se prevé una nueva onda tropical, la cual cruzará el sur de la península de Yucatán, favoreciendo aumento en el potencial de lluvias, con chubascos en el oriente, sur y noroeste del estado. Asimismo, se esperan temperaturas muy calurosas durante el día y cálidas en la noche, con vientos dominantes del este-sureste de 20 a 30 km por hora, cambiando por la tarde al noreste con rachas de 50 km por hora en zonas costeras. Para la Blanca Mérida, contaremos con una temperatura máxima de 38 grados, mientras que la mínima será de 25 grados. Nos vamos a Valladolid, en donde la temperatura máxima estará entre los 38 grados, mientras que la mínima estará entre los 25. Para Tecash, se esperan temperaturas máximas de 36 grados, mientras que la mínima será de 25 grados. Y ahora nos vamos a la zona costera. En Celestún, la máxima estará entre los 33 grados y la mínima entre los 26. En el puerto de Progreso, las temperaturas máximas estarán entre los 37 grados y la mínima entre los 24. Y para Río Lagartos, contaremos con una máxima de 31 grados y una mínima de 26 grados. Esto ha sido el pronóstico del tiempo. Recuerde, tome sus precauciones. Teleyucatán te informa. Pausa comercial, pero al regreso estará con nosotros Hermilo López Balam con la información en lengua maya.
El gobierno del estado de Yucatán puso en marcha la primera etapa del programa Médico 24/7 en el interior del estado, el cual te ofrece orientación médica gratuita y medicamentos para que tengas atención durante los días, noches, fines de semana y días festivos en los que esté cerrado el centro de salud de tu comunidad. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Hoy, con la reforma laboral, los sindicatos estarán formados por el voto libre, secreto y directo de cada uno de sus miembros. Las y los trabajadores podrán negociar sus condiciones laborales y prestaciones con el sindicato de su elección. A los valores de capacidad y compromiso de los trabajadores mexicanos, hoy se añade el avance de la justicia laboral y la libertad sindical. Así, refrendamos nuestro compromiso de servir. Senado de la República. Cercanía y resultados. Llega Tele Yucatán, el mejor recital de tu vida. Un recital pero de golpes, porque el deporte más espectacular del planeta ya está aquí. Mayan Fight. Conoce a las nuevas figuras de las artes marciales mixtas. Las citas son los sábados a las 9 de la noche en el octágono de Tele Yucatán. Ya está con nosotros Hermilo López Balam con toda la información en lengua maya. Mi querido Hermilo, Yutzilaka. Yutzilaka, Oleni, ¿cómo estamos? ¿Bien? Muy bien, ya a mitad de semana, se pasa más rápido la semanita. Ahí estamos en la trinchera. Por supuesto. Veitron ni pone que la camique su chico el Yucatán informa yambalo cano y vuelta beslati le acabila miércoles, beslay uclajunuquinilo puinalil julio de 2019. Ojalá Yucatán Mauricio Vila Dosal, tu saugel Vile, ya no ucachantal, uyandal Meyasti, Maco, dije, las cuchillo, 18.169 millones de pesos con Hawksby, le la male, ojalá Yucatán y que las empresas con Meyasti, le baje la 25.000 Meyasti, andati Maco, un hats bolón pele empresa, 9 un pele con un hecato, que las cuchilil, ya tú usaba el Meyasti, Yapcach Maco, ya 6.441 pulgo andale ya un tats un sabi Meyasti Maco, le can chico un hecapta cuchillo, meya un nohochquinta, lo like, o este tu patch, en el like 19.420, le hetzani lo tuculi, le bajelo. Esa bolile, ese tu cajil te quito tanuk imbesajile Guayabera, Feria de la Guayabera 2019, día 12 de julio, caja, le 22, utalus okbalo, tu tasi, tu chic pahal, tu tasi, pa malo, utialint. Chile kino ba teleconol ko yuchu teje helas kuchilitus kubeta le nok oba yete kutso kole yamako kubino shimbali le kasha no tu yila luka holta taktansh el tu shilo 32 un tulul marro 32 un pele kuchilo tus kubeta nok tak pahano te le esa hilgela José Armando Medina kohle ti ojalá chilmektan ka hil tekit kalike le yash tsokpiskin ilmana 5,000 mako bino tak tu kahil tekit tasi peba malo tum utiale bajelo. La base de aquel equipo en la 64 para lo dije las cajas que vista su cacabe del tishmebak le tiobe tu tak pahalo ichilupel meyahil pe bascutasi gupet civil mul meya ichilumula y los hace junta el meyahilo Instituto de Transparencia y este tunshan chalukalanta tulaka baso yang esik mashmak ukaba tuska hakbal masutata tulakal le bahela pe mul meya tanu beta shan chalukalanta tunshan le tulak le baso o gente le mako ba tu tsaba helas kambe sahil tu skutak pahale me para lo bate luka holtiko le meyahilop tunshan he kawi kesh uyala la so kahluk inilo bukhel el mak he bishya bachmaku binte tu kahil progreso bachen bale ba kutasik con shal ke male bahach malo be talamil manal 250 toneladas que helas baso pool so kin ya kilo uchiku yash inilo bubing mako te tu kahil progreso be yalik más Jolentic Servicios Públicos Municipales, Karim Dib López, Ucatic Tilemasho con unos bintejalca anabilo, le vas con upule, Kautzatun Tile Cuchilo, Santac, Nuculi Santac, Telu Pulu, le bajo, Helo, Boyalamu Pata, Haidlateje, Gelastushi Lobo, Sansa Male, 80 toneladas balo, Pulu, Telo, y este Iquiluquinilo, Ugel el Macoba, Tactun, Wakpel, Tac 6, un tenel, Cuyata, le bajelo, y este lo que usó, Yanshan Lucato, Antati, Ayuntamiento. Usted le bajelo.
llevar si cuatro la cabela sama si boleh la bajo kanan yuhelta o tu chiculil Teleyucatán te informa o mi ilba samale. Leni, aquí nos vemos mañana. Por supuesto, te espero. Aquí estaré. Nosotros seguimos con la información y con la participación de 600 médicos, enfermeras, residentes, investigadores, docentes y estudiantes de 15 estados, así como de Perú. Inició este miércoles el 26º Foro Sur de Investigación de Salud en Mérida. Y el objetivo es fortalecer los lazos de investigación con otras instituciones nacionales que trabajan en líneas de investigación afines en esos estados de la República, así como motivar y capacitar a nuestros jóvenes investigadores para que continúen realizando labores de investigación. Teniendo como tema central la investigación como herramienta indispensable en el control de las enfermedades, el foro contará con 7 conferencias magistrales, 13 simposios, 10 talleres, una mesa redonda y 385 trabajos de investigación. Enfermedades como el Chagas, rickettsiosis, dengue, malaria y chikungunya son temas que se abordarán durante el foro, que se lleva a cabo en la Universidad Marista y concluirá el viernes. La titular de la Unidad de Educación, Investigación y Políticas en Salud del IMSS dijo que en Yucatán se trabaja en el desarrollo de medicamentos basados en la herbolaria. Las principales líneas de investigación de esta unidad de investigación son el desarrollo de nuevos medicamentos a partir de plantas medicinales, de fitofármacos. También tenemos ahí una línea de investigación sobre la tuberculosis y tenemos el Registro Nacional de Cáncer. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Con estos temas, con esta información nos despedimos. Muchas gracias por habernos acompañado en una edición más de Teleyucatán te informa. La invitación mañana a las 8 de la noche con más detalles de lo que acontece en nuestro estado. Leni, como siempre, un gusto, que tengas una excelente noche. Carlos, buenas noches, nos vemos mañana y por supuesto no le cambien, que viene la mejor información deportiva con los expertos Mario Peniche y Antonio Lizama. Nosotros nos vemos mañana porque las noticias no se detienen. Que descansen. Mujer, a ti que me escuchas, no te venzas. Mujer, porque eres fuente de vida, cuídate. Mujer, valórate, explórate, quiérete. Unos minutos se convierten en años de vida. Mujer, no nos dejes. El mundo es nuestro. Acude a cualquier centro de salud. Tu vida nos importa. Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radiodifusión, Televisión y Telecomunicaciones. CTM. Sindicato de Vanguardia. Seguridad para todos. Con Yucatán Seguro. Vamos a reforzar la seguridad con 3.527 cámaras de vigilancia para que junto a las 2.248 actuales tengamos 5.775 en todo el estado para proteger y cuidar a todas las familias yucatecas. No podemos bajar la guardia. Trabajemos juntos para garantizar y reforzar la seguridad de cada municipio, colonia y casa de Yucatán para estar siempre un paso adelante. Trabajemos juntos por un Yucatán más seguro. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Los accidentes en carreteras y caminos se pueden presentar en cualquier momento. Por eso, revisa el vehículo antes de salir. Maneja con precaución. Respeta los límites de velocidad. Obedece los señalamientos. Deja el volante si estás cansado, has bebido alcohol o consumido alguna droga o medicamento. Conduce concentrado. La seguridad es un asunto de todos. Gobierno de México. En Yucatán, si tienes ganas de algo, se dice tener poch. Así que si lo tuyo es tener ganas de reírte a carcajadas, tendrás que ver El Poch con los Chetos Herrera. De lunes a viernes, 10:30 de la noche. A divertirte con Teleyucatán. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias por hacernos el favor de acompañarnos desde el estudio A de Teleyucatán. Bienvenidos a una emisión más de Deportes Teleyucatán te informa. Esta noche vamos a estar platicando acerca del anuncio
de la construcción de un hospital de medicina deportiva en Yucatán. Se van a invertir más de 100 millones de pesos y bueno, la primera piedra, se informó, se estará colocando en el segundo semestre de este 2019. Carlos Sáenz, el director del IDEI, nos estará platicando a detalle. También estaremos hablando del rey de los deportes. Ayer los Leones en el Cuculcán, vaya paliza a los Zaraperos de Saltillo, 12 carreras a 0 en el primero de la serie. Y bueno, pues César Valdés obtiene la victoria, la número 12 en esta campaña. En información de la natación, hoy el yucateco Carlos Franco Cantón, quien el pasado sábado en Manhattan alcanzó su segunda corona en aguas abiertas, nos platica sus experiencias y nos dice que buscará en el 2020 la tercera corona, esto en la isla de Catalina, en California. Estaremos puntualmente platicando a detalle. Y en el boxeo se presentó lo que va a ser el choque estelar de la función del próximo sábado en el Polifuncional. Estará en disputa el título estatal de peso gallo y en donde Junior Granado se enfrentará al Veneno López. De esto y mucho más estaremos platicando esta noche y como siempre, el gusto de saludar a mi compañero y amigo Antonio Lizama. Tony, arrancamos. Gracias, así es. ¿Qué tal, señor Priche? Muy buenas noches, ya listos con toda la información a mitad de semana ya. Rapidito nos vamos con nuestras vías de comunicación, el teléfono 940-7600, redes sociales, en Twitter en @Deportes Teleyuc y en Facebook en Deportes Teleyucatán para que usted se pueda comunicar con nosotros. Nos arrancamos ya con toda la información. Correcto, en la primera nota refiere, como ya le platicábamos, el anuncio hecho hoy en Palacio de Gobierno de la construcción del primer hospital de medicina deportiva en el sureste del país. Carlos Sáenz, director del IDEI, nos da detalles. Con una inversión de más de 100 millones de pesos, en el segundo semestre de este año se colocará la primera piedra de lo que será el primer hospital de medicina deportiva en el sureste del país, proyecto liderado por el doctor Alberto Alcocer y presentado esta mañana en Palacio de Gobierno, según informó Carlos Sáenz, director del IDEI. Estuvimos acompañando al gobernador Mauricio Vila en el Salón de la Historia, donde hoy hizo un anuncio importantísimo en materia de economía, ¿no? Estuvo acompañado del secretario de Desarrollo Económico y junto con 9 representantes de 9 empresas, pues un anuncio histórico de inversión en un muy buen número de millones de pesos, pero digo, para nosotros importante porque fue el anuncio del inicio de operaciones el próximo año de lo que será el primer hospital en materia de medicina deportiva, ¿no? Carlos Sáenz detalló que según se comentó esta mañana en la reunión de trabajo en el Salón de la Historia, el hospital podría inaugurarse a finales del 2020 o bien a principios del 2021. La primera piedra será en el segundo semestre de este año y yo creo que estará en funciones a partir del siguiente año, 2020-2021, ¿no? Pero bueno, la oportunidad de que también trabajando junto con CONADE, pues bueno, podamos brindar una atención integral de salud. Por último, el director del IDEI manifestó su beneplácito por la construcción de este hospital y también por la inversión de capital privado, ya que puntualizó será un acierto tenerlo en Yucatán. En el Rey de los Deportes, bueno, los melenudos comenzaron su serie anoche ahí con el conjunto de los Zaraperos de Saltillo. Vaya paliza, pintaron de blanco a los del Zarape, 12 carreras por 0, destacando a la ofensiva Sebastián Valle. César Valdés lanzó joya de picheo durante 6 entradas y contó con el bateo oportuno de Sebastián Valle para encaminar a los Leones de Yucatán al triunfo por blanqueada de 12 carreras por 0 contra los Zaraperos de Saltillo, anoche al iniciar la serie en el Parque Cuculcán. El dominicano obtuvo su victoria 12 de la campaña y fue relevado por Carlos Pech, Tony Amezcua y Cristian Prado. Por su parte, el máscara Sebastián Valle fue la figura al detonar fulminante Grand Slam y producir 5 anotaciones en el juego. Alex Liddy y Xavier Scruggs también se volaron la barda, mientras que Walter Ibarra tuvo una jornada de 3 imparables. Perdió el abridor zarapero Jonathan Sánchez en 3 rollos, en los que recibió 8 carreras. Las Fieras hicieron par de anotaciones en la segunda entrada para tomar una ventaja que ya no perderían.
Un inning después, vendría el cuadrangular de Valle con la casa llena para traer 4 rayitas más. En el cuarto rollo, Alex Liddy y Xavier Scruggs detonaron bambinazos y en la fatídica séptima entrada, los Leones sellaron su éxito al venir anotaciones de Kevin Zamudio, Xavier Scruggs y Leo Eras. Este miércoles por la noche, en el segundo de la serie, el duelo abridor será entre Kelvin Marte contra José Samayoa. El yucateco Carlos Franco el sábado pasado en Manhattan nadó 47 kilómetros 600 metros en un tiempo de 7 horas 55 minutos y obtuvo la segunda corona en aguas abiertas. Aquí nos platica esta gran experiencia. Tras obtener el sábado pasado la segunda corona en aguas abiertas, el nadador yucateco Carlos Franco Cantón resumió el recorrido por la isla de Manhattan en Nueva York como una prueba muy exigida, pero a la vez disfrutada y esperada. Se dice que fue un año de entrenamiento, pero no fue un año, tenemos 3 años de estar trabajando desde el 2016 en entrenamientos de largas distancias. Nos preparamos muy bien, a pesar de que 10 días antes del evento nos dijeron que teníamos una lesión en la rodilla. No nos importó, la verdad, nos concentramos en seguir haciendo lo que teníamos que hacer y la realizamos con toda la motivación que se requería. Esta travesía fueron 47 kilómetros 600 metros para lo que representó mi nado. La recorrí en 29.650 brazadas. Carlos Franco nadó 47 kilómetros 600 metros en un tiempo de 7 horas 55 minutos. Ahora, para lograr la triple corona en aguas abiertas, se someterá a la recuperación de una lesión en la rodilla y para el 2020 buscar recorrer la isla de Catalina en California. La triple corona es lo máximo de aguas abiertas a nivel mundial. Los 5 retos son cuestiones personales que después del Canal de la Mancha me los propuse y nacen con el canal. El día de hoy celebramos la Vuelta a Manhattan. Para concluir esa triple corona necesitamos hacer la isla de Catalina y sigue Gibraltar y la Antártica. Gibraltar, ¿por qué nace? Nace porque fue mi primer sueño que quería hacer antes del canal. Nada más que tengo fecha de solicitud y hasta ahorita no me han dado respuesta. Es un nado muy buscado. En septiembre del 2018, Carlos Franco se convirtió en el primer yucateco en cruzar el Canal de la Mancha. Este mediodía reveló que una vez cumplida su meta de recorrer la isla de Catalina, buscará 2 retos más en aguas abiertas. El último, nadar en temperaturas bajo cero en la Antártica. En el deporte del boxeo, Junior Granados y Alberto El Veneno López se declaran listos estos boxeadores para protagonizar el próximo sábado 20 de julio el título o la pelea del título estatal allá en el gimnasio polifuncional. Los boxeadores yucatecos Junior Granados y Alberto El Veneno López se declararon listos para el combate estelar que protagonizarán en la función del próximo sábado 20 de julio en el gimnasio polifuncional, en combate en el que estará en juego el título estatal de peso gallo. Muy agradecido con Dios, ¿no?, por darme la oportunidad nuevamente de pelear un campeonato estatal en otra división que es en peso gallo, ya que tengo la de peso mosca. Bueno, pues estamos muy contentos y preparados para dar un bonito espectáculo a toda la gente de Yucateca. Mi pelea va a ser como siempre, dar un bonito espectáculo a la gente. Creo que la gente es lo que merece, un espectáculo bonito, que les guste, ¿no? Y bueno, ya en cuanto a mi rival, pues yo como siempre lo he dicho, no hay ningún rival pequeño. Creo que tiene 2 manos, 2 pies y bueno, vamos a salir todo para dar un bonito espectáculo. Y yo espero ganar la pelea, vine bien preparado, entrené hasta los domingos para esta pelea. Y ya estoy en el peso, nada más es mantenerme, esperar el día del pesaje y ya subir al ring el sábado. Hemos estado viendo videos de sus últimas peleas y de eso entrenamos para poder pelear con él. Listo, preparado para ganar. Este mediodía, durante la conferencia de prensa, se presentó el cinturón que estará en disputa y también se dio a conocer el cartel de la función que tendrá un total de 9 combates.
Pinta bien esta contienda boxística el sábado en el gimnasio polifuncional. Y con esta información estamos llegando a la conclusión de esta emisión. A nombre de todo el equipo, muchas gracias. Les recuerdo de lunes a viernes la invitación para que nos acompañe 3:45 de la tarde y 8:45 de la noche en los 15 minutos más deportivos de la televisión yucateca, así como también los miércoles a las 7:30 de la noche, ya lo tuvimos el día de hoy, en el juego, donde estaremos hablando, por supuesto, con los protagonistas del deporte yucateco, y los sábados a las 16:04 de la tarde, el programa Garra Melenuda, el programa de béisbol de Tele Yucatán. Nos vamos, señor Lizano. Nos vamos, nos vemos mañana jueves. Saca León, saca que la lleva garra, dentro. única. Saca la garra. Muy buenas noches. No acepto imitaciones. Deja de vivir en la desgracia, en la miseria, en la enfermedad. Yo rompo daños y maleficios donde otros fracasan. Yo pongo el éxito. Llama ahora mismo a los números que aparecen en pantalla y recibirás orientación concreta y eficaz completamente gratis. Nada dignifica más que el trabajo.